Vamos a tener una última sesión ahora, tal vez un poquito más corto de lo que pensábamos, 1 hora y media, ser un poco más reducido. Y realmente venimos mañana frescos y listos para empezar otra vez. Después de esta sesión creo que me mencionaba Alejandro que sería tal vez algo especial que tenemos. Así que terminando mi predicación o enseñanza, mejor dicho, Alejandro nos va a dirigir en lo que sigue. Y después pasamos a la cena. Nos matan de hambre aquí, ¿no? Parece que predicación, comida, predicación, comida, predicación, comida. Pero la Biblia dice, no es solo pan vivirá el hombre, ¿no? Bueno, un hombre de Dios es piadoso, estamos observando eso, y un hombre de Dios obviamente busca la piedad en su propia vida. El hombre de Dios es una persona que, como cualquier creyente, lucha con el pecado, como hemos cantado. A veces sufrimos derrotas con el pecado. Estamos en una lucha intensa con el enemigo de nuestras almas, capítulo 6 de Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, es una lucha intensa, es una lucha invisible, pero es una lucha real. Y nuestros hermanos en Cristo en la congregación también son creyentes que tienen la misma lucha. Luchamos contra el enemigo de nuestras almas, luchamos con nuestra carne y las debilidades de la carne, y luchamos con el mundo, en el sentido de que vivimos en un territorio enemigo que siempre está tratando de hacernos trastabillar. Satanás es el dueño, mejor dicho, el que controla este cosmos, que nos dice primera de Juan 5:19, él es el maligno, así se lo describe, y todo el mundo vive bajo el gobierno de ese maligno, bajo la providencia de Dios, por supuesto, y su soberanía. Pero el mundo está controlado por Satanás y por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso la gente, los gobiernos y todo están cada vez peor y los días serán cada día más difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Vivimos en tiempos difíciles, cada día será más difícil la lucha, no solamente para nosotros, sino para nuestra gente, aquellos que viven y aquellos a quienes ministramos dentro de la congregación. Entonces vamos a tomar un breve paréntesis aquí y ver cómo la Biblia tal vez, o Pablo mejor dicho, en 1 Timoteo 5 nos instruye acerca de cómo confrontar el pecado en nuestra familia espiritual. Como les dije, mañana tal vez tocaré el punto de la lucha del siervo de Dios y el pecado, con el pecado, que es la misma lucha de todo creyente. Pero ahora vamos a ver por unos minutos cómo el apóstol Pablo nos instruye a Timoteo a lidiar con el pecado en la familia de Dios. Dice 1 Timoteo 5, del 1 al 2, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. En estos dos versículos tenemos la instrucción de Pablo a Timoteo de confrontar a los hijos de Dios en el contexto de la iglesia. Hay varias imágenes que el Nuevo Testamento nos da sobre la iglesia, analogías de lo que es la iglesia. Por ejemplo, la del Nuevo Testamento nos describe la iglesia como una nación santa, una ciudadanía común. El Nuevo Testamento también nos habla de que somos súbditos estamos en un reino donde todos somos súbditos del mismo Rey, el Señor Jesucristo. También nos enseña el Nuevo Testamento que somos un sacerdocio donde todos tenemos los mismos privilegios y podemos venir a la presencia del Señor directamente, sin ningún intermediario, sino el Señor Jesús. Un rebaño es otra descripción de la iglesia. La iglesia también se nos describe en el Nuevo Testamento como el cuerpo de Cristo, donde enfatiza nuestra vida común con el Señor Jesucristo. Estamos en Él y Él está en nosotros. Más de 125 veces utiliza Pablo esa expresión, en Cristo, o un equivalente. Esa es la descripción de la iglesia.
nuestra interdependencia en el ejercicio de nuestros dones como miembros del cuerpo. También la iglesia se describe como un templo donde el fundamento es Jesucristo y la doctrina de los apóstoles, lo cual encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero hay una imagen que se nos presenta en el Nuevo Testamento también, que acabamos de leer y alude a esta imagen, y es la imagen de una familia. La iglesia es una familia, somos una familia. Dios es nuestro Padre común y somos sus hijos y vivimos en esa relación de familia. La palabra de familia trae a nuestra mente diferentes imágenes. Podemos pensar en nuestras familias, aquellos que hemos tenido la fortuna de tener una linda familia, una buena familia, no perfecta, porque no hay tal cosa, pero una familia donde se nos crió en el temor del Señor y se nos amó, se nos disciplinó, etcétera, etcétera. Hay recuerdos lindos de haber pertenecido a una familia. Nos habla de cuidado, intimidad, relaciones, calor, protección, interacción, transparencia. Hay a veces momentos tristes en una familia, pero también hay momentos de alegría. El concepto de la familia de Dios también está lleno de significado. En particular, la familia de Dios se nos presenta en el Nuevo Testamento como el contexto donde el amor mutuo realmente debe expresarse de una manera singular. Jesús nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y os tenéis amor unos a los otros. El amor entre cristianos, el amor mutuo entre cristianos, es la espina dorsal de la familia de Dios. En esta estructura familiar, el Nuevo Testamento nos enseña que un elemento básico del amor es el concepto de la confrontación, el concepto de la corrección del pecado. Aún a nivel humano, toda familia tiene que confrontar y corregir actitudes pecaminosas que se manifiestan aún en sus miembros. Y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado ciertos niveles de corrección en nuestra crianza. Yo recuerdo muy bien cuando iba creciendo que mis padres usaban métodos para corregirnos. Uno de ellos, el más odiado por mí, era una varita de mimbre bien flexible que mi padre en particular usaba y aplicaba a la parte trasera del cuerpo, donde la espalda cambia de nombre, y eso sí me causaba turbación, además de dolor intenso, ¿no? Recuerdo eso a menudo y mis hermanos también sufrieron lo mismo, pero era cuando era necesario que nuestros padres aplicaban ese método. Y todos tenemos, no sé, experiencias tal vez en nuestro hogar donde se nos disciplinó, pero el punto es que cuando hay una conducta incompatible con lo que la familia espera, con el estándar de lo que es la familia, hay corrección y se aplica tal corrección. Y eso tiene su origen en la familia de Dios. Obviamente Dios claramente nos enseña el autor de Hebreos, capítulo 12, comenzando con el versículo 5, que Dios al que ama, disciplina y azota, ¿no es cierto?, a todo aquel que recibe por hijo. Y el autor de Hebreos da la ilustración de que lo mismo sucedió en nuestras familias humanas. Dice el versículo 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Bueno, tal vez hay tal personaje, pero en general un padre disciplina a sus hijos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos, dice el versículo 9 de Hebreos 12. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Noten que el propósito de la disciplina de Dios en la vida de sus hijos es para santificarnos, es para perfeccionarnos. Y gracias a Dios por la disciplina de Dios en nuestra vida. El punto de ese pasaje es que la disciplina, la confrontación del pecado es compatible
con la armonía de una familia. El amor de un padre para con un hijo a menudo requiere que ese padre discipline a su hijo, y no lo hace por vengarse, por venganza, lo hace porque busca que su hijo sea corregido. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Y a veces pasamos por momentos bien difíciles en nuestra vida, que es simplemente la vara de Dios aplicada a nuestra situación por causa de su amor para con nosotros. Eso de siempre tenemos que tener presente. Pero a veces la disciplina es dura, es fuerte, porque Dios al que ama disciplina y azota. O sea, la expresión ahí es una expresión de disciplina fuerte sobre uno de sus hijos. Pero el amor, el punto es este, que el amor demanda confrontación de pecado. Y en la familia de Dios, en la iglesia, que es la familia de Dios, particularmente en cada iglesia local, también debemos confrontar el pecado. El pecado no se puede tolerar. No podemos hacer la vista gorda al pecado cuando los miembros de la familia están actuando como si Dios no existiera o como si no fuera importante el vivir una vida piadosa. Justamente es lo que buscamos, que la iglesia sea piadosa, pero a veces esa búsqueda, eso que deseamos, demanda de parte de la iglesia que el pecado sea confrontado. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí en Timoteo capítulo 5 del 1 al 2 contesta esa pregunta. Y recuerden que Timoteo se encontraba pastoreando esta congregación en Éfeso, que como ya vimos era una iglesia que comenzó muy bien, establecida por el mismo apóstol Pablo, y sin embargo con el tiempo transcurren los años y comienzan a haber problemas, lo cual nos enseña que una iglesia, por más loable que haya sido su inicio, no garantiza que con los años esa iglesia va a ser lo mismo. Estaba hablando con el hermano de la Iglesia Bautista del Centro, allí en Buenos Aires, donde mi padre se crió y creció en el Señor, cuando el apóstol iba así, cuando el pastor era Santiago Canclini, a lo mejor por nombre algunos ustedes reconocen, y después su hijo Arnoldo fue pastor ahí. Pero esa iglesia que comenzó bajo ese liderazgo ya no es esa iglesia. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Eso puede suceder y sucede con cualquier iglesia que puede tener un excelente comienzo, pero con los años tal vez lo que la distinguió como una iglesia fuerte, loable, como era la iglesia de Éfeso, con el tiempo llegó a tener problemas mayúsculos. Toda iglesia tiene problemas. Pero cuando eso sucede, el pecado que se introduce de varias maneras en una congregación tiene que ser lidiado, tiene que ser confrontado. Y es justamente lo que Pablo enseña acá. Problemas habían surgido en Éfeso, falsa doctrina, conducta impía por parte del liderazgo, lo podemos notar ahí en el capítulo 1. Pablo le dice a Timoteo que lo dejó justamente en Éfeso para corregir lo torcido. Y él, como vamos a ver mañana, él fue una persona idónea con el apóstol Pablo, del mismo corazón, del mismo sentir que el apóstol Pablo. Pablo no tuvo otro colaborador en el ministerio mejor, ni más cercano y parecido a él que Timoteo, por eso lo dejó ahí. Porque él sabía que Timoteo iba a lidiar con el pecado, así como el apóstol lidiaría con el pecado. Hombres y mujeres jóvenes, mujeres de toda edad, había problemas ahí, el liderazgo de repente es tomado por parte de algunas mujeres y Pablo tiene que lidiar con eso también. Materialismo, pecados sexuales, chismes, envidias, argumentos, etc. Esa iglesia ya no era lo que fue en el inicio, había problemas. En resumen, Timoteo se encontraba en una posición como pastor en el cual él debía confrontar el pecado que afectaba a esa familia cristiana y tenía que hacerlo de una manera apropiada. Y es justamente lo que tenemos en este pasaje. Confrontando el pecado en la vida de la familia cristiana, pero haciéndolo de una manera digna, de una manera apropiada, que aquí se nos enseña. Obviamente, no le dice Pablo que él discipline a la gente. Qué interesante, ahí no lo menciona. Pero sabemos que Timoteo, habiendo servido con el apóstol Pablo por tantos años, conocía bien lo que era disciplinar dentro de la iglesia. Aunque él no lo menciona, Timoteo estaba muy consciente y familiarizado cómo
cómo la disciplina se ejercía dentro de una iglesia. Había estado con Pablo, había viajado con Pablo, sentía lo mismo que el apóstol Pablo en cuanto al ministerio. Y por ejemplo, ustedes recuerdan en 1 Corintios 5, en referencia al pecado, que Pablo le dice a los corintios que habían tolerado el pecado, particularmente este pecado tan terrible de tolerar el incesto dentro de la iglesia cuando un hombre estaba teniendo a su madrastra como mujer y aparentemente los corintios hacían la vista gorda a eso. Bueno, como algunos piensan, bueno, este tiene sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, así que bueno. Y no pasaba nada y Pablo tiene que, vuestra jactancia no es buena, les dice en el versículo 6. ¿O no sabéis que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa, ese es el problema. Si el pecado se tolera, ese pecadito que comienza pequeño se extiende, así como la levadura se extiende. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Timoteo conocía eso y cómo Pablo había lidiado con esta situación en Corinto. Sin duda Timoteo conocía muy bien lo que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la disciplina de Dios sobre su pueblo, sobre Israel. La disciplina de Dios, por ejemplo, sobre Salomón. Ustedes recuerdan en 2 Samuel 7:14, yo seré padre para él, dice Dios, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Dios tuvo compasión y misericordia de Salomón. Confrontó, castigó el pecado de Salomón, pero su misericordia, la misericordia de Dios nunca se apartó de Salomón. Y Dios dice que Él trataría a Salomón como a un hijo, trayendo castigo cuando él cometiera iniquidad, pero mostrando misericordia, aún en medio de la reprensión, que es justamente lo que nosotros sufrimos y es la manera en que nosotros debemos ejercer reprensión también dentro de la iglesia. Job, refiriéndose a la disciplina de Dios, expresa en Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Eso es una bendición, ¿saben? Ser reprendido por Dios, porque Dios no pierde el tiempo con el mundo. Dios no disciplina al mundo. El mundo está en manos del enemigo, pero Dios no disciplina al mundo. Dios disciplina solo a aquellos que son sus hijos. Por eso Job entiende esto. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Si sos disciplinado por Dios, que lo eres disciplinado como hijo de Dios, es una bendición. Es una bendición. Porque Él nunca nos va a dejar ir en caminos que nos van a llevar a la condenación, que es justamente la disciplina de Dios en 1 Corintios 11, cuando tomaban la Santa Cena en una forma indigna, dice Pablo, por esta razón hay muchos de vosotros enfermos, débiles, y muchos ya que duermen. A veces Dios toma la vara y la expresa de una manera radical, quitando a uno de sus hijos la vida, prematuramente. Y después continúa el pasaje diciendo que Dios lo hace para que no seamos condenados con el mundo. Dios no va a permitir que sus hijos sean condenados con el mundo, por eso disciplina y azota. Y en algunos casos hasta quita la vida prematuramente. Así que gracias a Dios por esa disciplina. Aún quitarnos la vida prematuramente es obvia razón de que Dios ama a esa persona, a ese individuo, a ese hijo. Job, refiriéndose a la disciplina de Dios, ya lo dije, bienaventurado el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, dice Job, no la desprecies. Porque Él inflige dolor y da alivio, Él hiere y sus manos también sanan. Los profetas fueron enviados por el Señor para predicar este mensaje de advertencia y castigo a causa del pecado de la nación. El pasaje tal vez más conocido en cuanto a la disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia, es Mateo 18. Ustedes lo conocen. Sin duda lo conocen. La pregunta que yo les hago y no me tienen que responder, ¿cuántos de ustedes lo aplican? Ahí es donde hay problemas. La aplicación de lo que sabemos es lo que Dios enseña. Porque pensamos, no, si los problemas se nos vienen encima. Pero el problema es que si toleramos el pecado que siga, es como levadura, se extiende.
Y hay problemas, siempre va a haber problemas. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo a solas, ¿se acuerdan? Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Es lo que decía Deuteronomio, es la ley. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos, o sea, trátalo como un inconverso. Es muy difícil llevar a cabo ese proceso. En nuestra iglesia lo hacemos. Tarda tiempo, tarda mucho tiempo antes de que una persona llegue al extremo de ser excomulgada de la iglesia. Sí, se toma mucho tiempo, siguiendo el patrón. Se escriben cartas, se habla, confronta 1 a 1, después 2, después 3, y finalmente cuando ya no hay reacción ni arrepentimiento, obviamente se comunica y en una reunión de Santa Cena se leen los nombres o el nombre de la persona que está siendo excomulgada. Bueno, eso trae cierto terror en la vida de algunos. Uy, que no me pase eso a mí. Y esa es parte de la disciplina. El propósito es hacer ver también, pero también la búsqueda es restaurar, pero en algunos casos se debe ejercer esto. Entonces la confrontación del pecado es un deber en la familia de Dios y se debe llevar a cabo. ¿En qué tono se lleva a cabo? ¿De qué manera se lleva a cabo? Al fin y al cabo todos somos pecadores. Bueno, en Tito, Pablo dice en Tito 2:15, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. En 2 Timoteo 4:12, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. La confrontación debe ser siempre paciente y con instrucción. Ahora, en el pasaje que tenemos frente a nosotros, estos versículos del capítulo 5, dice Pablo, no reprenda sino exhorta. Ambos son mandamientos. El primer verbo, reprender, epipleso, es una palabra fuerte que quiere decir reprender, pero con violencia. Con violencia. No lo hagas así, Timoteo, sino exhorta. Pablo está diciendo que aun cuando confrontamos a alguien, no lo confrontamos con aspereza, con violencia, sino que lo hacemos como un miembro de la familia trata a otro miembro de la familia, exhortando, con cuidado. Recientemente escuché en nuestra congregación un padre cristiano que trata a su familia con aspereza, gritos y a menudo violencia, y la razón que él da es que quiere que sus hijos y esposa se comporten en obediencia y respeto a él. Él quiere imponer el respeto, gritando, pegando, maltratando. Eso no es la forma. Él piensa que está llevando a cabo la disciplina de la familia, cuando en realidad los está alejando totalmente de él. Entonces ninguna persona va a ser correspondida con respeto si el individuo trata a otros con aspereza y de esta manera, violencia, abusándose verbalmente y físicamente de las personas. Bueno, Pablo dice que la manera de hacerlo es exhortando o aconsejando, esa palabra parakaleo, que sin duda ustedes conocen, que quiere decir amonestar, apelando. La idea es de colocarnos al lado de otro para animarlo y fortalecerlo. Al lado de, y kaleo es llamar. El Espíritu Santo se nos describe en Juan 14 como el Paracletos, o sea, el que viene al lado nuestro para exhortarnos, para ayudarnos. Y dice consolarnos. El Señor dice, os daré otro consolador que esté con vosotros para siempre. Cuando confrontamos a alguien con su pecado dentro de la familia cristiana, entonces lo hacemos no para destruirlos, sino para corregirlos, con gentileza, animarlos. Siempre el propósito de la confrontación es restaurar al miembro de la familia. Siempre. Entonces, este es el principio de confrontación. No ser violento, sino exhortar, dice Pablo, con toda gentileza. Ahora Pablo se dispone a ilustrar este principio aplicado a 4 grupos de personas en la iglesia, de esta familia. Noten, el primer grupo son los presbúteros, los ancianos. Pablo no está usando esta palabra acá refiriéndose al líder de la iglesia, sino que se está hablando de los ancianos en edad. Estos son los ancianos, un hombre mayor.
en este contexto. Es una referencia distinta a la posición de un anciano que se describe en los capítulo 3, versículos del 1 al 7 que estamos observando. Entonces cuando se confronta a un anciano, un hombre mayor en la iglesia, por cualquier situación nos dirigimos a este hombre con respeto, dice Pablo, como si fuera nuestro padre. Es interesante que la Biblia tiene una manera de tratar con los ancianos. Yo todavía no me creo súper anciano, pero dice Levítico 19:32, delante de las canas te pondrás en pie. ¿Y ustedes qué hacen sentados? Okay. Es interesante que la Biblia da cierto respeto a la edad, a las canas. Culturalmente en nuestro medio, entre latinoamericanos, tal vez tenemos un poquito más de ese sentido, por lo menos en México lo observo, no sé, no me acuerdo en Argentina si hay tanto respeto, porque mira, él tiene canas, pero no tantas como las mías, pero digo, nadie se para cuando entra Alejandro a la iglesia. No, el punto es que la cabeza canosa es corona de gloria, dice Proverbios 16:31. Job 32 dice, Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran de más edad que él. Qué interesante. Entre el contexto judío hay esa actitud para la persona mayor. En Deuteronomio 5 tenemos que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. La desobediencia a sus padres, personas mayores, traía como consecuencia una vida corta. ¿Se acuerdan? Ejemplo, Éxodo 21:17. Igualmente el que maldice a su padre y a su madre morirá. Qué interesante, ¿eh? Menos mal que Dios en su gracia no aplica todo lo que era la ley para Israel a nosotros hoy. En la familia de Dios tenemos la responsabilidad de confrontar a un hermano aun cuando éste sea de mayor de edad, pero se debe hacer con una actitud de respeto. Porque sea anciano o mayor no quiere decir que no lo vamos a confrontar si hay pecado en su vida. Pero lo hacemos con cierta dignidad, con cierto respeto. Lo que Pablo le dice a Timoteo, hazlo, pero lo haces como si te dirigieras ¿a quién? A un padre. Con todo respeto. Esa es la actitud principal. En segundo lugar, Timoteo tenía que confrontar a otro grupo, los jóvenes. Y en relación a estos, él debía dirigirse a ellos como hermanos. Estamos hablando de la familia, ¿ven? Las imágenes. La actitud se caracteriza de confrontación a hermanos, es de humildad. ¿Por qué? Porque son todos iguales. Los hermanos son hermanos. Son nuestros iguales. No hay superioridad entre hermanos. No hay jerarquía entre hermanos. Esta es la palabra hermano que conlleva la idea de igualdad. En la familia de Dios somos hermanos. Todos iguales ante Dios. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y en relación mutua somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que confrontar el pecado con otro creyente en la iglesia como si fuera nuestro hermano. La igualdad y amor entre hermanos es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y cuando un hermano peca, vamos a él y lo confrontamos, como nos enseña Mateo 18. Si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero ven, lo confrontamos como miembro de la familia de Dios, como mi hermano. Somos iguales. Yo puedo caer también. El propósito es restaurarlo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos, primero. En Gálatas 6:1 comienza diciendo Pablo, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Al fin y al cabo es tu hermano en Cristo. La idea es de ir a un hermano para confrontarlo con su pecado, y el propósito otra vez es catartizo, es traerlo a restauración. Pero noten que lo hacemos en un espíritu de mansedumbre, dice Pablo, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos débiles y podríamos también caer, ser tentados y caer de igual manera que nuestro hermano. Yo espero que el día que alguien observe un pecado en mí que realmente trae
deshonra a la familia de Dios, a mi Padre Celestial, que alguien me diga. Gracias a Dios, dentro de la familia íntima, mi esposa y yo, nuestros hijos, tenemos una relación donde podemos hablar de ciertas situaciones. Ustedes, me imagino, tienen cosas. Yo tengo mis cositas, como todos tenemos nuestras cosas, y de vez en cuando mi esposa me las hace notar. ¿Y su esposa no les hace notar cosas? Okay. Y yo pensé, bueno, nadie responde, digo, seré el único, qué sé yo. Y yo trato en una manera muy tranquila también de hacerle notar a mi esposa ciertas cosas que yo observo también. Y nos damos unas palizas. No. Lo digo porque tenía que hacerle sonreír un poquito. Usted pensaba que le iba a contar un chiste de la Andresina, a lo mejor. No. Ese es el punto. Lo hacemos para edificación mutua, pero es necesario la confrontación. Y yo quiero ser confrontado con lo que hago mal. Yo no quiero tapar mi pecado, ni usted quiere tapar su pecado. Tenemos que ser confrontados. Cada uno de nosotros somos débiles y necesitamos eso. Otro pasaje que nos enseña acerca de la confrontación de un hermano y la actitud en la que confrontamos es 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que habéis recibido de nosotros. Este es el contexto de los hermanos en Tesalónica, ¿se acuerdan? Que no querían trabajar porque como el Señor ya viene, ¿para qué trabajar? Ya. Como dicen los de Andalucía, ¿para qué trabajar? Y estos hermanos andaban desordenadamente. ¿En qué sentido? Que iban de casa en casa, abusando de la hermandad para que otros le dieran de comer. Y en ese contexto Pablo les exhorta, miren, fíjense en estas personas que andan desordenadamente y no según la doctrina o la enseñanza que habéis recibido. Y Pablo les dice, el que no trabaja, tampoco ¿qué? Coma, exacto. Es obvio. No participamos con alguien que toma una actitud de rebeldía y anda desordenadamente. Esa persona tiene que ser confrontada, por más hermano que sea. Pero noten que Pablo en ese mismo contexto dice, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un ¿qué? Hermano. Como un hermano. Es parte de la familia. Y lo que buscamos es que ese miembro de la familia sea restaurado a una relación íntima con el resto de los miembros de la familia. Obviamente. Él es parte de la familia, yo debo tratarlo como tal, humildemente, buscando esa restauración. Hay un tercer grupo de personas que aquí Pablo menciona, noten en el versículo 2, a las ancianas, es presbúteras, a las ancianas, Pablo nos dice que a ellas debemos tratarlas como a madres, en otras palabras, con gentileza. Cuando hablamos de nuestra madre o hablamos con nuestra madre, mi madre ya está con el Señor, pero yo hablaba a menudo con mi mamá acerca de varias cosas, pero aun cuando había un disgusto, jamás le iba a tratar como una persona cualquiera. Es mi madre, por lo tanto, respeto a mi madre. Entonces, ¿cómo confrontamos la vida, el pecado en la vida de una hermana anciana? Es con respeto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso se encuentra en Éxodo 20:12. ¿Y cómo confrontamos el pecado en la vida de una hermana anciana? Bueno, lo confrontamos pero con gentileza, con respeto, pero no haciendo la vista gorda al pecado simplemente porque es una anciana. Una ilustración que tenemos, ¿se acuerdan en Filipenses 4? Cuando Pablo se habla de estas dos hermanas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique, ¿se acuerdan de estas dos? Que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo está hablando acerca de estas dos hermanas que necesitaban ser confrontadas por su relación que tenían una para con la otra. Se estaban peleando las hermanas, estaban disgustadas, estaban haciendo un mal testimonio, había conflicto. Y Pablo quiere que esas hermanas sean confrontadas. Por eso dice, ruego que ayudéis a estas hermanas. Noten que les llama hermanas, ayúdenle, están en conflicto. En nuestras iglesias tenemos personas en conflicto, a veces unos con otros, hay que ayudarlos. Y si son hermanas, ancianas, también. Ellas habían colaborado con el apóstol en el ministerio, pero ahora estaban demostrando carnalidad, eso es ser carnal, demostrando carnalidad en la actitud que ambas tenían la una para con la otra. Pablo está diciendo, ruego que ayuden, exhorten, reprendan a estas hermanas, a quien amo y recuerdo con cariño, fueron mis colaboradoras, pero háganlo con ternura, son hermanas. Y finalmente, en el versículo 2 de 1 Timoteo 5, tenemos el último grupo del cual Pablo habla, las jovencitas. La manera de tratar a las jovencitas, le dice Pablo a Timoteo, es como hermanas carnales, con toda pureza. El Antiguo Testamento enseña con claridad que las jóvenes tenían que ser protegidas de toda impureza. Eso nos habla Levítico 18:20, Deuteronomio 27, etc. Y Timoteo venía de un hogar donde estas verdades se habían enseñado. Pablo entonces le recuerda a Timoteo que cuando la confrontación incluía a una joven en la congregación, el trato debía ser como si ella fuera su propia hermana, con toda pureza. En otras palabras, nadie mira a su hermana con lujuria, sino que trata a su hermana carnal como lo que es, su hermana. Nadie la está mirando como un objeto sexual a su hermana, sino que lo hace con pureza. Y ese es el punto que Pablo le dice a Timoteo. Y acuérdense, Timoteo posiblemente en esta época tenía entre 35 y 38 años. Era joven, sin duda tenía tentaciones y viene una jovencita, hay problemas, que la va a evadir porque era jovencita y a lo mejor de buena apariencia, no. Tenía que confrontarla, pero confrontarla con esta actitud, con toda pureza, como una hermana. No solo en Cristo, sino una hermana, carnal. Y obviamente para evitar eso, Timoteo era importante que él guardara ciertos principios prácticos que ahora podemos observar en el libro de Proverbios. Hay cierta manera de confrontar a hermanas o más jóvenes y hacerlo bien, hacerlo con pureza y evitando ciertas cosas. Por ejemplo, esto no está en Proverbios, pero una práctica muy saludable es que cuando uno está con una hermana más joven y necesita ser aconsejada o confrontada, lo que sea, lo hacemos en un lugar, en la oficina, donde sea, pero lo hacemos en un lugar donde todo el mundo sabe qué está sucediendo ahí. Aquí está el pastor aconsejando a esta hermana. En mi oficina está la puerta abierta y prefiero yo siempre aconsejar a alguien con personas que estén muy cerquita mío para que nadie esté pensando cosas raras, ¿no? Y hay ciertas cosas que uno puede evitar antes de que suceda algo. Y en estos principios que vemos en Proverbios 26, 25, por ejemplo, la primera cosa que debemos evitar la mirada. Dice Proverbios 6, 25, no dejes que te cautive con sus párpados. Qué interesante eso, ¿no? Aparentemente la mujer tiene habilidad de cautivar con sus miraditas. Y yo soy medio sonso en cuanto a esas cosas, pero yo sé que la mujer tiene habilidad de hacer ciertas cosas que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero la situación es que evita la mirada. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? En Job 31:1,
hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job está diciendo, yo no puedo poner mis ojos en una virgen, no quiere decir que no va a haber una virgen, lo que está diciendo, yo no puedo mirar a una joven con ojos de lujuria, eso es lo que está diciendo, y me propuse no hacerlo. Este es un pasaje que un joven tenía sobre su espejo en el baño. Job 31:1. ¿Cómo evitar tener miradas de lujuria? Y él se refería a ese pasaje como algo normal, como algo común que él tenía en su espejo para recordarse eso durante el día. Entonces, evitar la mirada, tanto de uno como la mirada de una dama. Evitar los halagos, otra cosa. Proverbios 5:3, número 2. Evita los halagos. Proverbios 5:3 advierte, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. O sea, tener cuidado con lo que uno escucha por parte de una dama. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Y por supuesto, estos son principios que nosotros podemos aplicar en la confrontación de una dama joven. Otra cosa, número 3, evita los pensamientos. El versículo 25 de Proverbios 5 dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Cuidado de no dar lugar a los pensamientos lujuriosos en la mente, en el corazón. No codicies su hermosura. Por supuesto que hay damas en nuestras congregaciones que son bonitas, son lindas mujeres, pero por eso tenemos todas estas advertencias. No hay razón por eso y debemos cuidarnos de eso y hacerlo con mucha cordura, mucha dignidad. En el capítulo 7 de Proverbios tenemos acá una descripción que nos lleva a este principio, evita el encuentro, muy instructivo esto. Los versículos del 7 al 12 nos explica en el sentido de este joven incauto, este joven necio, que en lugar de evitar el encuentro con esta mujer, que era una mala mujer, comienza a dar los pasos justamente dirigiéndose a ese encuentro que fue fatal. Y el autor de Hebreos dice, vi entre los simples un muchacho, entre los muchachos, un joven falto de juicio. Y ese es el punto. Uno es falto de juicio si comienza a dar los pasos que la mente, los pensamientos, lo que sea, nos llevan a esa situación que con el tiempo va a ser la situación que nos va a hacer caer, porque el principio número 5 es evita la casa. Este joven jugueteó con la idea del pecado y se colocó en el lugar donde podía encontrarse con esa mujer y finalmente cayó. El versículo 25, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos son los que ha matado. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Este muchacho cayó en adulterio o en fornicación, lo que sea. Y por supuesto la ley decía, el que fornica, el que adultera, paga con su vida. Entonces evitar la casa. Y el principio número 6, evitar tocar. El versículo 13 dice, del capítulo 5, dice que esta mujer, el capítulo 7, esta mujer lo agarra, lo besa y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte buscando tu rostro con ansiedad y te he hallado. Por supuesto este muchacho cae, paz. Y como podíamos imaginar, el no evitar estos pasos llevó a este joven a la inmoralidad sexual. Son importantes, son cosas en qué pensar, evitar ciertas cosas en nuestra relación con damas, particularmente más jóvenes. Y hay damas que no son, están en la iglesia, tal vez no tienen muchos escrúpulos, tal vez no estamos hablando simplemente de una dama cristiana que está pasando por un momento difícil. Hay personas en la congregación que a veces
andan como aves de caza, buscando cómo trastabillar. Lo he observado, lo he experimentado y tristemente a veces aparecen en nuestras iglesias. Parte del ministerio pastoral es confrontar el pecado en la vida de cada creyente y el propósito de esa confrontación, por supuesto, es restaurarlos a una relación íntima con el Señor. Pero como podemos observar en este pasaje, cada persona, dependiendo de su edad y sexo, demanda una actitud apropiada. Con los ancianos, la actitud principal es respeto. Con los jóvenes, la actitud indicada es la humildad, como igual. Con las ancianas, la actitud es gentileza y también respeto. Y con las jóvenes, somos llamados a tratarlas con pureza, como si fuera nuestra propia hermana. Estas son descripciones del trato entre los miembros de la familia cristiana. Este pasaje es una exhortación a Timoteo como pastor en Éfeso a confrontar el pecado en la iglesia, pero también es un ejemplo de cómo nosotros, cada uno de nosotros, debemos cuidarnos mutuamente como miembros de la familia de Dios. No hacer la vista gorda al pecado, sino confrontar el pecado en nuestros hermanos. Porque al fin y al cabo, el pecado que les afecta y las tentaciones por las cuales ellos pasan son a veces el mismo tipo de tentación y lucha que nosotros tenemos como siervos de Dios. Y a veces la gente piensa que, como ya mencioné, que un siervo de Dios no experimenta ciertas tentaciones, pero somos llamados a confrontar el pecado. Mañana me gustaría tocar el tema de el pastor, particularmente, y la lucha con el pecado en su propia vida. Y quisiera utilizar eso como un puente o plataforma para ayudarnos a pensar. Porque todos tenemos lucha con el pecado, como ya observamos. En mi cuerpo, dice Pablo, en mi carne no veo nada bueno. Capítulo 7 de Romanos. No hay nada bueno. Y como vamos a ver, nuestra alma ha sido redimida. Vamos en camino al cielo. Estamos en Cristo Jesús. Nuestro nuevo hombre ya fue transformado una vez y para siempre. No necesita ser mejorado para el cielo. Si hoy morimos, en el momento que morimos pasamos a la presencia del Señor porque somos nuevas criaturas en Cristo. El problema no es nuestra nueva creación, nuestra nueva naturaleza. El problema es el cuerpo, este cuerpo de muerte que Pablo describe en el capítulo 7 de Romanos, que aún no ha sido redimido y espera redención. Porque ahí se encuentra el pecado, en ese cuerpo, en esa carne. Y por eso luchamos, por eso sufrimos esta lucha muy intensa, que aún el apóstol Pablo nos describe en Romanos 7, él también experimentó. Así que estaremos viendo la lucha del hombre de Dios y el pecado mañana. No lo tenía pensado, pero después de meditarlo un poquito, creo que lo vamos a hacer. Ahora nuestro hermano tecnológico de la tableta nos va a traer una exhortación muy particular. Así que vamos a escucharlo. Muchas gracias, Henry. Buenísimo. Yo no sabía lo que él iba a enseñar, todo el contenido. Me parece maravilloso este último énfasis. Y me permito hacer un comentario que tiene que ver con lo que quería yo aprovechar este tiempito. Estamos muy agradecidos a Dios de todo lo que está pasando en este tiempo. Estamos como testigos de algo maravilloso, ¿sí? Como Dios está abriendo los ojos a personas en todas partes, cristianos, ¿no? A las escrituras, a la verdad del Evangelio, a la pureza del Evangelio, las maravillosas doctrinas de la gracia. Es muy lindo lo que está pasando. Y como Dios usa a hermanos, la tecnología Dios está usando, causando muchos problemas, aprovechando para meter el bocado con el tema de la pornografía, sin duda en las iglesias, los cristianos. Las estadísticas son tremendas. Las estadísticas hoy en día dicen que
3 de cada 4 jóvenes cristianos, varones, consumen pornografía frecuentemente. 3 de cada 4, es una barbaridad. Muchísimos varones, y las mujeres van creciendo. Pero también la tecnología permite que personas hoy, gracias a Dios, escuchen predicaciones que se han dado hace 10 años atrás, y Dios las utilice para despertarles a una realidad que de otra manera quizás nunca hubieran escuchado, ¿no? Y digo, bueno, qué hermoso el tema que tocaste, porque yo lo que estoy viendo es que hay como un despertar muy lindo relacionado con las doctrinas de la gracia, con las grandes verdades de la Reforma, lo cual es maravilloso, y el volver al Evangelio en muchas de las iglesias de donde muchos de ustedes vienen. Hace ya rato que se dejó de predicar el Evangelio, de donde ustedes estaban. Y se hace cualquier otra cosa menos enseñar el Evangelio, la verdad. Y gracias a Dios por ese énfasis, porque es lo que necesita, esa es la piedra de toque, digamos. De ahí comienza todo, la salvación. Pero lo que yo noto personalmente, y es una preocupación para mí, es que con las doctrinas de la gracia solo no podemos edificar un ministerio o una iglesia. Necesitamos otras doctrinas de la Biblia, todo el consejo de Dios. Y sí, lo que yo veo y con preocupación es que, hermanos, necesitamos agregar a esas doctrinas de la gracia que tanto amamos, agregar muchas otras doctrinas y verdades. Y una de las cosas que yo veo es justamente esto, la eclesiología, la forma de conducir ordenadamente y de una forma digna la iglesia del Señor. Y una de las cosas que yo observo acá en Argentina, llegando hace apenas 2 años, después de estar tanto tiempo lejos, es a veces precisamente los extremos en este tema de cómo tratar el pecado dentro del seno de las iglesias. Y gracias a Dios por este texto maravilloso, yo nunca jamás lo había relacionado con este balance tan hermoso de la manera de tratar el pecado. Esto que mencionaste de Dios con Salomón, qué maravilla, ¿no? A pesar de estar disciplinándole, nunca se iba a apartar la misericordia sobre Salomón. Y noto, hermanos, con preocupación, y por eso doy gracias por esta conferencia y la disponibilidad de Henry de estar, porque es una de las cosas que yo siento que debemos empezar a enderezar y caminar en la dirección correcta. Noto a veces, aún en medios de hermanos que están queriendo enfatizar la verdad del Evangelio, cierta forma de legalismo, no de libertinaje precisamente, sino irse como de un extremo al otro, y están disciplinando personas por cualquier cosa. Porque un hombre no fue a hacer evangelismo esta semana, a la semana siguiente lo disciplinan. Y unos extremos no sanos y raros, ¿no? Y por eso gracias. Y a lo mejor Dios te guía también para todavía enseñarnos más. Porque sí, una de las cosas yo preciosas de las cuales he recibido estando en la iglesia del pastor Henry, fue una bendición estar en el seminario, sin duda. Fue una bendición escuchar al pastor MacArthur y verlo, pero ha sido una bendición estar sirviendo bajo Henry y ver la forma sobria, ordenada, decorosa de hacer el ministerio, de manejar los problemas y el equilibrio y ese balance entre seriedad, severidad, pero mucha misericordia, que a veces nos falta, ¿no? Y a mí me preocupa. Y gracias, Henry, por estar acá, y gracias por meter material extra que no habías pensado, porque también eso es una bendición. Nosotros como que no entendemos, o es un extremo libertinaje o el otro el legalismo, digamos, ¿no? Pero es como tan difícil caminar por el medio, tanto para manejar el pecado de los demás como el nuestro propio. A veces pensamos también soluciones simplistas, legalistas, y no solucionan nada, ¿no? Y con ansias espero tu exposición mañana de cómo manejar nuestro propio pecado como pastores o tentaciones.